Mi pregunta es para el señor Casado. Hace unas horas Theresa May ha perdido la tercera votación sobre el acuerdo del Brexit. Si usted fuera presidente, ¿cuál sería la postura que defendería España para salir de esta encrucijada? Bueno, para empezar, lo tendríamos bastante más planificado, ¿no? Yo creo que había una descoordinación absoluta por parte del Gobierno de España cuando éramos conscientes de que había ya planes de contingencia, por ejemplo, en personal aeroportuario, en oficinas de atención a expatriados por parte de otros países de la Unión Europea. En España no se nos daba ninguna información y deprisa y corriendo pues, se ha planteado ese Real Decreto ante las insistentes demandas de la oposición, entre otros momentos, en dos comparecencias monográficas sobre el Consejo Europeo que tuve yo la ocasión también de formular a Pedro Sánchez. Ahora mismo yo creo que el Brexit plantea una serie de incertidumbres que a España les afecta en especial. 300.000 británicos viviendo en nuestro país, 150.000 españoles viviendo en el Reino Unido, muchos de ellos además, los que están aquí, británicos residentes con derecho a voto, y unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina en la que, para empezar, hay que saber si el Reino Unido va a participar también en el presupuesto comunitario dependiendo de la negociación. Yo creo que el Brexit ha sido una decisión catastrófica para el Reino Unido y para la Unión Europea. Un error histórico. Y ahora mismo pues, la esperanza que tenemos es que pueda haber un segundo referéndum o que la situación dentro del Partido Conservador derive a una nueva propuesta de acuerdo o aceptación del ya presentado por la Unión Europea. Sinceramente soy muy pesimista a este respecto. Yo creo que ahora mismo la situación en los partidos británicos es límite, la de la primera ministra May también, y por tanto nosotros tenemos que mantener una negociación firme a través de Michel Barnier como negociador de la Unión Europea y además también en los compromisos que afectan a España. Por ejemplo, todo lo relacionado con Gibraltar, después de haber logrado una negociación histórica conseguida por nuestro partido, y también todo lo relacionado a que esto no afecte en las perspectivas financieras plurianuales, en especial en alguna de las políticas que hoy he podido repasar. Pero sinceramente creo que ha faltado liderazgo por parte de España en esta negociación y ahora se abre un periodo de incertidumbre en el que, por desgracia, todo puede pasar. Se ha referido, le quiero preguntar porque se ha referido a los decretos, ley de los viernes, lo que viene sucediendo viernes tras viernes en los consejos de ministros. ¿Algunas de las medidas, o será posible revertir algunas de las medidas, plantear revertir algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central en esta sucesión de viernes? Bueno, para empezar yo anuncio que no vamos a votar la convalidación de ningún Real Decreto el próximo miércoles en la Diputación Permanente. Nos parece una instrumentalización soez de las instituciones parlamentarias, ya que ninguno de ellos es urgente y de extraordinaria necesidad, sino que es puro electoralismo a costa del impuesto o del presupuesto del contribuyente. Me recuerda al plan E de Zapatero en una campaña electoral en la que gastó 12.000 millones de euros para obras menores en municipio con carteles muy grandes para publicitar que los hacía el Gobierno y, curiosamente, según el Banco de España, esta desviación del déficit va a suponer también 12.000 millones de euros. Paradojas de la vida, ¿no? A la misma cifra, con alguien que quiere emular y hacer casi bueno, está haciendo bueno a Zapatero. Por tanto, creo que lo único positivo de este viernes ha sido que han anunciado que ya no van a aprobar más reales decretos. Creo que ya ha sido demasiado, pero todas las medidas que eran necesarias en materia social quedaron aprobadas la pasada legislatura y además para un plazo de 2 años. Me explico. La subida de las pensiones, las mínimas un 3%, las medias un 1,6% y las de viudedad un 8%, quedaron aprobadas para 2 años por nuestro Gobierno. La equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a un coste este año de 300 millones de euros. Esto va a suponer, quiero recordar, 500 euros más al mes para los policías y 700 euros más al mes para cada guardia civil, ya la dejamos aprobada. O, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, de acuerdo con los sindicatos y la patronal, la dejamos fijada ya en la subida realizada el año pasado un 4%, el anterior año de un 8%, y la previsión de subir hasta 850 euros en el 2020. El permiso de paternidad fue creado y duplicado y ampliado 5 semanas también en el Gobierno del Partido Popular. La tarifa plana para autónomos,
que no lo he dicho antes, para fijar población en el entorno rural, ya se extendió esos 12 meses. Nosotros planteamos otros 12 meses, es decir, toda la política social, el récord histórico en becas, 1.500 millones de euros en becas para 900.000 estudiantes, ya quedó aprobado en unos presupuestos muy expansivos en plena recuperación económica. Por tanto, no eran urgentes ni de extraordinaria necesidad esos reales decretos, y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con esta política que dejamos fijada y, si se me permite, garantizar el poderla pagar. Porque es muy difícil que, si cada día que ha estado Sánchez en la Moncloa ha subido la deuda pública a 83 millones de euros, es muy difícil que, planteando una subida de todos los impuestos casi por encima de los 5.000 millones de euros, España pueda crecer y, por tanto, crear empleo y, por tanto, sufragar la política social. Entonces, la política social está muy bien, sobre todo si la pagas y si la puedes aprobar, no en una diputación permanente con las Cortes disueltas. Jorge. Habla usted de economía, quizás se habla menos de la política energética. Me gustaría saber cuál es el proyecto de política energética que tiene el Partido Popular para España para los próximos años. Si con usted como presidente vamos a seguir pagando más impuestos en la factura de la luz que lo que consumimos de luz. ¿Y qué le diría usted a esos vecinos que viven en una zona en la que tienen una central nuclear, que en los próximos años la van a cerrar y que representa su principal forma de vida, si hay proyecto para ellos? Y todo eso, por favor, en 2 o 3 minutitos. Bueno, lo de la tarde económica y energética en dos horas era de Jordi Sevilla. La política energética es muy específica y ahí, insisto, es que hay que saber de esto, ¿no? O sea, yo me posicioné claramente contra el cierre de Garoña. Y además lo dije sabiendo que la empresa podría haber aceptado la rentabilidad, ya que las centrales nucleares a los 40 años se deben cerrar, pero hay que tener en cuenta las paradas durante esos 4 años, lo cual puede ampliar la vía útil en plenas condiciones de seguridad otros 4 años. Por tanto, yo creo que la demagogia medioambientalista del gobierno socialista al final la han pagado las poblaciones burgalesas, o las palentinas en Velilla, o las andorranas en Teruel, y las electrointensivas. Por eso cierra Alcoa y por eso cierra Arcelor. Entonces, al final, la política energética tiene que ser un mix eficiente, seguro, pero también rentable. Y en este caso nosotros lo que estamos diciendo es, primero, que el carbón, con las capturas de CO2, es una energía que ya es menos contaminante y que es rentable, si así lo estiman las propias productoras, en este caso generadoras. Que las nucleares pueden seguir funcionando el tiempo, que también tengan ese ciclo operativo, y que las renovables se tienen que ir desarrollando, y de hecho somos punteros a nivel mundial. Pero el problema es que la factura de la luz, según las generadoras, va a subir un 10%. Esto lo han intentado ocultar porque estábamos en precampaña. No han podido remediar subirla a un 4%. El impuesto al que te referías, Jorge, propusimos en una iniciativa parlamentaria que se suprimiera, y es de las cosas en las que nos hicieron caso, el impuesto de generación eléctrica. Teresa Rivera dijo que iba a suprimirlo. Creo que no lo ha hecho, pero bueno, por lo menos dijo que lo iba a hacer, ¿no? Y luego, algo vinculado al tema energético también es el tema industrial. Yo he estado en la Renault, y en la Renault lo que te dicen es, primero, que tenemos unos costes fijos energéticos como isla energética. España es una isla energética solo después de Chipre y Malta, en cuanto a falta de interconexiones. Áreas Cañete está impulsando las interconexiones interpirenaicas y el cable por el Golfo de Vizcaya. Pero lo que necesitamos, como tenemos esa geografía adversa para ser más competitivos, es al menos que luego el Gobierno ayude a la hora de bajar el coste, o por lo menos de no introducir más coste. ¿A qué me estoy refiriendo? A la estrategia medioambiental en la que España se adelanta 10 años a los compromisos ya suficientemente exigentes de la Unión Europea. ¿Para qué? Probablemente para hacernos los simpáticos en materia medioambiental y ponernos el pin de los desarrollos sostenibles, ¿no? Nuestra posición es muy clara, lo he dicho hoy en Renault. Si yo soy presidente del Gobierno, no vamos a prohibir el diésel. Y no vamos a agravar el coste energético de las industrias, ni vamos a poner en riesgo 200.000 empleos del sector de la automoción. Al contrario, vamos a informar que, por ejemplo, la tecnología diésel en un motor nuevo es 6 veces menos contaminante que un coche de gasolina de hace 10 años. Por tanto, lo que vamos a hacer es invertir en renovación de flotas, o invertir en suministro de electricidad para puntos de recarga del coche eléctrico, o en bajar la fiscalidad de los vehículos, los que sean eléctricos o híbridos.
Por tanto, la política energética y la política medioambiental tiene que estar perfectamente vinculada a la rentabilidad y al coste. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, tanto en la generación como en el consumo. Hoy un presidente de una gran empresa ha avalado la política energética del Partido Socialista. Bueno, me parece muy bien. Yo lo que quiero decir es que al final ha subido la luz un 4% y no sé qué gran empresa habrá sido, pero las dos principales empresas generadoras y suministradoras ya han avisado que puede subir otro 10%. ¿La industria puede aguantar una subida de un 10% de la luz? ¿Los hogares, que hoy se conoce que han bajado el consumo de los hogares un 35%, pueden seguir aguantando una subida en la factura de la luz? Yo creo que no. Ignacio. Sí, yo estando en el lugar en el que estamos, en un centro de saber cómo es este complejo de la evolución humana, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de educación con dos preguntas muy directas. Una, ¿qué tranquilidad o qué garantías tienen las comunidades autónomas de que con usted de presidente del Gobierno de España no va a haber una recentralización de competencias educativas? Y en segundo lugar, la Junta de Castilla y León hasta ahora mantiene abiertas las escuelas en núcleos rurales si tienen al menos 4 alumnos. ¿Ha llegado el momento ya, después de la caída de habitantes que está habiendo en los últimos años, ha llegado el momento de revisar esa cifra? No se puede recentralizar lo que no se tiene. Las competencias son todas del Estado. Si no, ¿cómo es posible que CELA plantee una reforma educativa si la competencia fuera de las autonomías? La sanidad es una competencia estatal. La dependencia es una competencia estatal. El título 8º consagra las competencias transferibles en su administración en la Constitución. Por tanto, si yo acabo de decir que apoyo el Estado autonómico, es en la gestión de esas competencias que son estatales y deben serlo. En este caso, yo lo que estoy diciendo es precisamente que para salvaguardar la gestión en materia educativa en comunidades autónomas, por ejemplo, como en Castilla y León, que estamos a la cabeza del ranking PISA y del ranking educativo a nivel nacional, lo que tenemos que hacer es una lealtad de aquellas autonomías que están malogrando o malversando esas competencias. En este caso, ¿cuál es la reforma educativa que nosotros ya hemos trazado, ya hemos presentado y pondré en marcha en los 100 primeros días de gobierno, tal y como me he comprometido, junto con la reforma fiscal, la administrativa o la reforma en materia de unión nacional en la autonomía de Cataluña? En primer lugar, libertad de elección. Yo quiero que los padres elijamos colegio, no un código postal. En segundo lugar, evaluación pública de conocimientos. Pública porque lo hace el Estado, pública porque se publica, porque así los padres sabemos qué colegio queremos elegir. En tercer lugar, MIR educativo a nivel nacional. Los maestros tienen que estar bien remunerados, tienen que ser prestigiados, como los médicos, y la selección tiene que ser en ámbito nacional. De manera que un maestro, que un profesor de Burgos pueda pedir una plaza en Barcelona, igual que el de Barcelona la puede pedir en Burgos. De manera que, en cuarto lugar, no habrá barreras lingüísticas. Apostamos por el bilingüismo en Castilla y León con el inglés y por el trilingüismo en las comunidades autónomas que tienen la suerte de tener lenguas cooficiales. En quinto lugar, apostamos por la FP dual, como he dicho anteriormente. La FP dual en Alemania arroja cifras de desempleo juvenil del 6%. En España estamos en el 40%. Algo habrá que cambiar. En séptimo lugar, la inspección educativa. Contra el adoctrinamiento, más plazas de inspectores. Eso no es recentralizar. Eso es velar porque la gestión de la competencia es ejercida de forma leal. Y por último, apuesta de las materias STEM, las ciencias, tecnología, matemáticas y también ingeniería. Es decir, desde la educación primaria y secundaria, nuestros niños tienen que poder optar a ese millón de empleos que en la Unión Europea no se cubren por falta de capacitación, tal y como dice Eurostat, y lo que tenemos que hacer es que vayan aprendiendo en lo que en un mundo laboral competitivo y cambiante van a tener que desarrollar su carrera profesional. En definitiva, una reforma muy calibrada y, por cierto, una continuación, y está aquí Sandra Moneo, que es la portavoz de Educación en el Congreso y la responsable del partido, que va en la línea de la reforma educativa que planteamos en el 97 y que no salió adelante, que aprobamos en el 2004 y derogó Zapatero por un Real Decreto, y que aprobamos en el 2015 y solo ha durado 2 años. Porque en el año 2016 prácticamente Ciudadanos y el Partido Socialista suspendieron la entrada en vigor de casi 2/3 partes de la reforma. Solo con menos de la mitad de esa reforma en vigor, el sistema educativo en España, 30 años después de leyes solo socialistas, bajó el fracaso escolar y el abandono escolar 8 puntos. Por tanto, cuando nos reclaman un pacto de Estado educativo o que nos pongamos de acuerdo los políticos, yo siempre digo que miren a la izquierda,
porque nosotros en 30 años hemos tenido 2 años de ley educativa y no nos estaba yendo mal. Por tanto, para mí la educación es clave y, por supuesto, no solo con la colaboración, sino con el concierto, el impulso y la lealtad de las autonomías, que, por cierto, en la que estamos es una referencia absoluta de ello. Alfonso. Bueno, yo empezaría hablando de las últimas reflexiones que ha hecho Pablo. Castilla y León es un modelo de éxito en el ámbito educativo. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos y de lo que podemos presumir. Somos los mejores en España. Y además nosotros lo hacemos con esa lealtad, con ese autonomismo útil, con ese compromiso con la unidad de España. Y ponemos nuestro modelo al servicio de todas las comunidades autónomas. Somos un ejemplo de que el sistema autonómico, claro que es válido. Lo que no es válido son aquellos políticos autonómicos que lo que quieren es no pensar en las personas, sino pensar en sus ensoñaciones. Y respecto del sistema, o más concretamente de las escuelas con 4 niños, excepcionalmente con 3 niños o niñas, lo que tengo que poner en valor es que de cara a la próxima legislatura, cuando sea presidente de la Junta de Castilla y León, se garantizarán todas las escuelas que tengan al menos 3 niñas o niños. Creo que es algo fundamental, garantizar el sistema educativo en el mundo rural. Por tanto, no es todo lo contrario, ir recentralizando, sino ir garantizando la escuela en el mundo rural. Y eso es un compromiso que asumo aquí delante de usted. Bueno, vamos avanzando y nos queda ya más que poco tiempo. Alejandra. Sí, muy brevemente. Hablaban de mantener las escuelas en el medio rural, escuelas con muy pocos alumnos, y de autonomismo útil. Hace falta más financiación para poder llevar a cabo ese autonomismo. No se ha podido llevar a cabo la reforma del modelo de financiación autonómica. Castilla y León la ha reclamado durante esta última legislatura porque nuestra comunidad necesita más fondos. Se ha planteado, se ha marcado Pablo Casado unos plazos para abordar ese modelo, para llevar a cabo esa reforma del modelo de financiación autonómica. Bueno, lleva pendiente desde el año 2009, ¿no? Hay que recordar, Rodríguez Zapatero cambia el modelo de financiación después de un modelo en el 2002 que fue aprobado casi por unanimidad. Creo que un partido votó en contra y el resto, incluso la izquierda, consideraron que era un modelo bueno y reeditable o renovable fácilmente, ¿no? El problema es que el criterio del 2009 fue prácticamente a la carta a favor de Cataluña y a la carta en contra de las autonomías donde gobernaba el Partido Popular, muy en especial las del Levante, Murcia, Comunidad Valenciana y también Baleares y Madrid. Nosotros hemos reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica que responda a las necesidades de esa España que ha aumentado su población, pero que también responda a las necesidades de servicios públicos de nuestra España despoblada y, lamentablemente, con una demografía dispersa. Por lo que hemos dicho anteriormente, de que las plazas educativas y sanitarias cuestan más y que hay que apostar más también por servicios sociales, ya que la población está más envejecida. Entonces, el modelo de financiación que durante las legislaturas de Mariano Rajoy se ofreció pactar con el Partido Socialista, y no quisieron hacerlo para empezar porque no se pusieron de acuerdo ni siquiera los propios varones de ese partido, yo me comprometo a impulsarlo, por supuesto. Y además me comprometo a impulsarlo, yo creo que por la nueva realidad que tenemos en todas las comunidades autónomas. O sea, hace falta impulsar unos servicios sociales y unos servicios básicos y sobre todo hace falta hacerlo más eficiente. No hemos hablado de sanidad, pero el tema de la sanidad es algo que a mí me preocupa muchísimo. A diferencia de las pensiones, que la pirámide demográfica preocupa, pero que al final, al ser un sistema de reparto, por suerte, por desgracia, y aunque algunos lo oculten, si hay algún tipo de distorsión, se puede suplir, vamos a evitarlo, pero se puede suplir con un ajuste de la pensión. El sistema sanitario no admite ni siquiera esa traumática forma de ajustar el tema de reparto, ya que el que entra por la puerta tienes que atenderlo igual. Entonces, en un momento en el que los baby boomers, los del baby boom, se van a empezar a jubilar, y con un ratio que dice que el 75% del gasto sanitario se produce después de la edad de jubilación, ¿cómo es posible que haya partidos como Podemos que planteen adelantar la edad de jubilación? ¿O cómo es posible que haya partidos como el Partido Socialista que en respecto de la sanidad lo único que hicieron es meter 17.000 millones de euros de gasto sanitario y a proveedores en el cajón? Nosotros ya lanzamos en el 2012 el plan de racionalización farmacológico, el plan contra el turismo sanitario, ahorramos 1.000 millones de euros, conseguimos 200.000 afiliados más, en este caso prestaciones más
a la sanidad pública de aquellos mutualistas o aquellos parados de larga duración que no estaban cubiertos, aumentamos 800.000 tarjetas sanitarias e hicimos dos cuestiones que, por cierto, el otro día escuché que algún partido las está llevando en el programa electoral. Llegan 5 años tarde. Tarjeta sanitaria única interoperable y cartera básica de servicio. Yo he añadido también en nuestro plan de gobierno una digitalización del sistema sanitario, muy importante también para el entorno rural. Telediagnóstico, inteligencia artificial, sobre todo tomográfica, ecográfica, a la hora de ayudar en la racionalización de costes. Esto es lo que hace falta en ese sistema de financiación, ya que las entregas a cuentas pactadas en el último presupuesto eran de 4.000 millones de euros para las autonomías, pero por desgracia y por lo que me llega con mis colegas presidentes autonómicos, el sistema sigue quedando muy descubierto ante la expansión del gasto social que gestionan los gobiernos autonómicos. Pero dada esa urgencia, ¿se pondría con ello de inmediato? Sí, sí, bueno, por supuesto. Me queda una pregunta. Para que no se me asuste, Luis, yo bueno, tenía preguntas de despoblación de Cataluña, del carbón, de la elaboración de listas, que en fin, que aquí en Castilla y León ha tenido tela, pero después de escucharle, yo quería preguntarle por algo más personal. ¿Qué ha pasado entre el Pablo Casado de hace 4 meses, mucho más agresivo, mucho más, en fin, contundente en las explicaciones, incluso en las formas también, a este Pablo Casado de hoy, moderado, reflexivo? Usted no se ha caracterizado nunca por el insulto, pero en fin, sin insultos. ¿Qué cambio ha habido personalmente entre el Casado de hace 3 meses y el Casado de hoy? Fundamentalmente para conocer a la persona en vez de a todo lo demás. Bueno, yo creo que tenemos que ir más al Matadero de los Oteros, al pueblo de mi padre, a conocernos. Creo que cualquier persona que me conoce sabe que yo soy una persona afable. De hecho, pues como portavoz del partido, siempre los medios de comunicación valoraban que siempre daba la cara y con una sonrisa. Lo que ha cambiado ha sido mi adversario. Yo fui en agosto a la Moncloa a una reunión muy interesante de 3 horas y media, en la que prácticamente arriesgaba como nuevo líder del Partido Popular, porque tendí la mano a Pedro Sánchez para 2 asuntos que prácticamente eran una gran coalición. El pacto presupuestario, yo solo le pedí bajando impuestos, y el pacto para aplicar el 155 en Cataluña. Recordemos que en esas fechas es cuando Torra decía lo de la vía eslovena, la guerra civil, los tanques por la diagonal, y eso de que los españoles éramos unos taraos porque teníamos no sé qué en el ADN. Bueno, no me dijo que no. Luego, a los 2 meses, es cuando presentó los presupuestos con Iglesias, sin decirnos nada, y a los 4 meses aproximadamente es cuando en Pedralbes descubrimos una negociación con el gobierno independentista que ya habíamos intuido, ¿no?, por las declaraciones, sobre todo del 1 de octubre, por las instrucciones a la Abogacía del Estado, por las instrucciones a la Fiscalía General del Estado, pero que yo ahí reconozco, y no lo llevo a gala, que yo, como ser humano que soy, sinceramente, bueno, pues me indigno, y es cuando es verdad que endurezco un tono de oposición por responsabilidad. Y bueno, como líder de la oposición exijo pues que cese esa negociación y que haya unas elecciones anticipadas, cosa que finalmente conseguimos. Y ahora, bueno, pues yo vuelvo a lo que es mi vena propositiva. Yo siempre lo he dicho y siento repetirme aquí en mi tierra, ¿no? Pero yo quiero ser el presidente de todos los españoles, los que me votan y los que no me votan, de los del Partido Popular y de los socialistas, hasta de los independentistas. Hace falta concordia, hace falta convivencia y hace falta sobre todo progreso, ¿no? Y me temo mucho que Pedro Sánchez, a pesar de que se intente disfrazar de moderación, es el presidente más radical de la historia de la democracia, porque nunca un presidente había necesitado de los votos de aquellos que querían romper la nación española, y nunca un presidente había renegado de defender, por ejemplo, a los demócratas venezolanos, a los demócratas cubanos, o de defender una política social y económica viable porque necesite los votos de Podemos, que es más radical incluso que lo que era Izquierda Unida en nuestros tiempos de, por ejemplo, oposición a Felipe González o a Zapatero. Entonces, en ese caso, pues insisto, yo soy lo que soy y propongo un proyecto sugestivo, creo que ilusionante y sobre todo una alternativa, pero insisto, necesitamos obtener esa mayoría de los votos y que se traduzcan en escaños. Bueno, vamos a hacer una pregunta del público, pero antes, Raúl, quería alguna cuestión que en 1 minuto se tiene que zanjar. Sí, muy brevemente. Ha apuntado la amenaza de la desaceleración. Y estamos en una provincia eminentemente industrial y me gustaría saber 2 cosas. La primera, ¿cuáles son las medidas que propone para garantizar el crecimiento del sector? Y la segunda, ¿por qué el PP no las ha aplicado mientras ha estado en el Gobierno?
Bueno, se han aplicado muchas, no me quiero repetir, ¿no? En el entorno industrial ha sido fundamental la reforma laboral. Los convenios de empresas son esenciales. No puede ser que el sindicalismo vertical desde Madrid dictara a Campofrío lo que tenía que hacer, por ejemplo, para pasar una crisis tan brutal como la que tuvieron que hacer. O, por ejemplo, en Nissan Ávila, yo lo que he visto es en la negociación con Londres, con Tokio y con el Gobierno de España, por cierto, con también papel muy notable por parte de la Junta de Castilla y León y de la propia empresa. Al final lo que se valoraba es que esa herramienta no era una facilidad para el despido, era una facilidad para la contratación. También hemos hablado de los costes fiscales, hemos hablado de los costes energéticos, hemos hablado del coste de mano de obra en cuanto a la formación, que es algo que seguimos teniendo pendiente, y yo eso es lo que estoy proponiendo ahora mismo, un entorno competitivo. Ahora bien, nuestro objetivo de que el sector industrial llegue al 20% sigue en vigor. Ahora estamos en el 16%. De ese 16%, el 10% del sector de la automoción, que, por cierto, además de representar ese 60% de toda la industria, es el más exportador. Y aquí estoy en Burgos, en una tierra de grandes fabricantes de componentes automovilísticos para todo el mundo. Por tanto, lo que nos piden es también seguridad jurídica. Por no repetirme, también hablamos de la seguridad jurídica. Y en la seguridad jurídica, pues la afectación de la inestabilidad política y el desafío independentista preocupa mucho a los inversores. No quiero llenar de más cifras este debate, pero a mí una de las cifras que más me ha preocupado en el último mes ha sido que hemos perdido 1/3 de la inversión internacional, 13.000 millones de euros menos. Y una cosa que van a entender mucho los industriales que nos acompañan es que ha caído un 4% el índice de producción industrial y un 2% la adquisición de bienes de equipos. Cualquier industrial sabe que el bien de equipo hay que planificarlo para muchos años y en cuanto, como dicen los inversores, no se frena todavía, pero se levanta el pie del acelerador, las cosas empiezan a ir mal. Por tanto, el plan nuestro económico es global, toca todos los puntos y además, y he de decirlo, se ha hecho de acuerdo con muchos de los operadores de la economía y del sector, hablando con las patronales, hablando también con los representantes de los trabajadores y, ¿por qué no decirlo? En esto nos diferenciamos del resto de partidos, con unos equipos económicos entre ministros, exsecretarios de Estado, exdirectores generales, exconsejeros de Hacienda, que humildemente no tienen ningún partido. Yo ayer conocí al responsable económico de Vox y no tengo ningún criterio desfavorable, y he oído varias veces al responsable económico de Ciudadanos, que lleva siendo el mismo 8 años, y no tengo ningún criterio desfavorable. Pero es que son 2 personas, por no hablar de los que tiene el PSOE, que aquí nos han traído, y los de Podemos, pues bueno, hay que ver cómo han dejado Venezuela cuando fueron ahí a asesorarles. Pero claro, es que en el Partido Popular yo, para reunir al equipo que ha hecho el programa económico, hemos tenido que dividir el equipo en 3 subequipos, de reuniones de 12, 13 personas, porque éramos muchos los que estaban en esa sala y gente que ya había gestionado. Entonces, en el tema de la economía, para mí va a ser un punto fundamental de esta campaña económica y además en un momento en el que ya las cifras no dejan lugar a dudas de que esto no va bien. Mariluz, remata tú la tarde, brevemente, noche, brevemente, y a ver si tú consigues eso, adecuarnos a los tiempos. Agradecer al público su participación, de verdad, muchísimas gracias. Y directamente, para no perder tiempo, señor Casado, una pregunta sobre educación más concreta, que sé que le hemos escuchado. La comunidad educativa está viviendo una controversia acerca de la escuela inclusiva, escuela especial. ¿Podría manifestar su opinión sobre este asunto? Esta es absolutamente certera. Apoyo a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Pero ¿qué manía tienen los políticos de meterse en la educación de nuestros niños? Yo quiero llevar a mis hijos al colegio que quiera y si tengo un niño con algún tipo de discapacidad, yo lo que quiero es optar a que si puede ir a una clase en el modelo inclusivo con el resto de alumnos de su edad, pues no solo el colegio, será el padre el que quiera hacerlo. Y en el momento en el que veamos que ese niño pues no sigue la clase y lo empieza a pasar mal, por muy buenos que sean los compañeros y muy pendientes que estén los profesores, para eso están los centros de educación especial. Pero esto que estoy diciendo, y además la semana pasada fue la Semana de Niños Down, y estuvimos en varias fundaciones, y la reivindicación es clarísima por parte de los padres. Lo digo lo mismo con la educación concertada. Ahora el Gobierno dice que no, que la educación concertada tiene que ser pues, secundaria después de la educación pública, que por cierto yo también, por supuesto, que apoyo. Pero claro, es que serán los padres los que decidan a qué colegio quieren ir, sobre todo en una educación que también es pública. La educación concertada es pública y además es muy eficiente en su coste. Entonces, insisto, la libertad de elección de los padres. Mi proyecto político se basa en devolver libertad a las personas, sean
padres para escolarizar a sus hijos, sean mujeres para regular el teletrabajo, la bolsa de horas y que puedan conciliar, sean jóvenes para ayudar a que compren una vivienda y se puedan emancipar y tener familia antes, sean mayores con el plan de blindaje fiscal del ahorro, que no lo he dicho, pero aquí en Castilla y León, que hay una población lamentablemente envejecida, pero afortunadamente que vivimos muchos años, el blindaje fiscal del ahorro, según ha dicho la prensa especializada, es la apuesta por el ahorro privado más importante que se ha hecho en democracia. Es el hecho de bonificar 8.000 euros al año por contribuyente para el plan de pensiones, plan de ahorro o vivienda habitual que ellos elijan y sin coste fiscal de rescate cuando se jubilan. Esto tiene un coste anual de 2.000 millones de euros. Pero esto consagra la sostenibilidad de esas personas, vaya como vaya un sistema de pensiones público, que ya acabo de decir que es el Partido Popular el que lo ha salvado ya 2 veces en democracia. Es decir, esto no toca el sistema público de pensiones, pero también garantiza un ahorro privado en España que es fundamental no solo para esas familias, sino también para la propia economía. Bueno, yo me gustaría brevemente apuntar. Brevemente, por favor, Alfonso. Garantizar para la próxima legislatura, como muy bien ha dicho Pablo, la educación pública en el mundo urbano y especialmente en el mundo rural, y la educación concertada fundamentalmente en el mundo urbano. Pero creo que la educación tiene que ser inclusiva. Y aquí, como muy bien ha dicho él, garantizo el funcionamiento de los centros de educación especial del sistema público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que sea esa educación inclusiva perfectamente compatible con que los niños puedan ir a otro tipo de colegios públicos donde se incorporen si consideran conveniente los padres, y garantizar también desde el sistema de la Consejería de Familia el apoyo a todo este tipo de asociaciones que creo que son fundamentales, y ahí hay que hacer un reconocimiento tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones provinciales, que son las que están en el día a día más de cerca trabajando con las asociaciones. Bueno, pues decía, gracias por la intervención. Quería agradecer también al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, su presencia hoy aquí. Me voy a saltar mi propia norma, 30 segundos, y ya despido, no retomo, y es, ¿tendrá Herrera o Juan Vicente Herrera algún papel en el Partido Popular después de mayo? Ojalá, a ver si le convencéis. Vamos, ¿dónde hay que firmar? Juan Vicente está en plena forma y, como digo, deja el pabellón muy alto, lo deja en muy buenas manos, pero la verdad es que la política española necesita talento, necesita experiencia y necesita a figuras tan relevantes como Juan Vicente, y por tanto él tendrá el papel que quiera tener, desde luego, mientras yo sea presidente del Partido Popular. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos por su presencia. Gracias.